¿Es esto algún tipo de broma? La voz era joven, aguda y estaba cargada de la arrogancia casual de un hombre que nunca había conocido un día de verdadera duda. Cortó el aire cálido de la tarde en el día familiar anual de Fort Benning. Una burbuja de paz fabricada llena del aroma de perritos calientes a la parrilla y del lejano pop 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 de una demostración en un campo de tiro. El sargento Miller, con su placa de guardabosques, una declaración en negro y dorado sobre su hombro, hizo un gesto con un perrito de maíz medio comido hacia el antebrazo del anciano. ¿En serio? ¿Qué se supone que es eso? Un garabato borracho desde una escala en un puerto de Vietnam. Randall Bishop, de 82 años, no se inmutó. Se sentó en un sencillo banco del parque, una isla solitaria en un mar de jóvenes familias militares. Su espalda estaba recta y sus manos descansaban sobre sus rodillas. Su mirada permaneció fija en un grupo de niños que perseguían un balón de fútbol por el patio de armas. Su risa, un sonido que alguna vez pensó que nunca volvería a oír. Había venido allí no para celebrar, sino por el silencioso zumbido de la pertenencia, una frecuencia que solo un lugar como este podía transmitir. Otro guardabosques, aún más joven, rió disimuladamente. Parece un gusano intentando comerse una tapa de botella. Sargento. Miller dio un paso más cerca y su sombra cayó sobre Randall. El ruido festivo que los rodeaba pareció atenuarse y el mundo se redujo al espacio entre las pulidas botas de salto del joven sargento y los gastados zapatos de cuero de Randall. Se inclinó y su voz se redujo a un susurro conspirativo lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Oye, papá, un pequeño consejo amistoso. Quizás quieras cubrir esa cosa. Es un poco embarazoso para el resto de nosotros y da un mal ejemplo a los nuevos reclutas. Ya sabes, ahora el ejército tiene estándares. El pequeño círculo de guardabosques que rodeaba a Miller se rió. Eran una manada rebosante de la energía invencible de la juventud y del riguroso entrenamiento. Vieron el mundo en blanco y negro, en aprobado o reprobado, en fuerza y debilidad. Ante ellos solo veían debilidad. Vieron a un anciano frágil, de ojos azules llorosos y piel como pergamino arrugado. Vieron un tatuaje descolorido y borroso en un brazo marchito, un desordenado rollo de tinta azul negra que parecía antiguo y sin sentido. Era una reliquia, y en su mundo de tecnología de vanguardia y guerra moderna, las reliquias estaban destinadas a museos, no a bases militares en servicio activo. Randall giró lentamente la cabeza y sus ojos finalmente se encontraron con los de Miller. No había en ellos ira, ni miedo, solo un cansancio profundo, el tipo de cansancio que se instala en los huesos de un hombre después de toda una vida de guardar secretos. Tiene su significado, dijo Randall, con su voz baja y áspera. Miller sonrió y su confianza aumentó con lo que percibió como una victoria. Oh, apuesto a que sí. Apuesto a que tienes muchas historias. Cómo tú y tus compañeros lucharon contra todo un batallón con un solo rifle, ¿verdad? Se enderezó y se dirigió a sus amigos. A estos veteranos les encantan las historias de guerra. El problema es que, después de algunas décadas, no pueden distinguir la verdad de la ficción que han estado contando en el bar de VFW. El insulto quedó suspendido en el aire, espeso y feo. Algunos espectadores, atraídos por el enfrentamiento, se movieron incómodos. Una madre acercó un poco más a su hijo. Esto no era parte de la diversión cuidadosamente organizada del día. Esto fue algo real, algo amargo. Muéstrenme su identificación, exigió Miller, su tono pasó de la burla a lo oficial. Estaba ejerciendo la única autoridad que tenía. Veamos si siquiera estás autorizado a estar aquí. Tenemos que tener cuidado con el valor robado. La acusación fue la última piedra lanzada. Valor robado. Fue el pecado máximo en su mundo.
Una traición a la confianza y el sacrificio que los unía a todos. Para ellos, Randall Bishop, con su comportamiento tranquilo y su extraño e indescifrable tatuaje, era una anomalía. No encajaba con la imagen que ellos tenían de héroe. Los héroes eran ruidosos. Los héroes estaban orgullosos. Los héroes tenían historias que estaban ansiosos por contar. Este hombre simplemente estaba callado. Randall metió la mano en su bolsillo trasero. Sus movimientos son lentos y deliberados. Sacó una cartera de cuero gastada, de esas que se adaptan a la forma de un hombre a lo largo de la vida. Jugueteó con el cierre, sus dedos estaban rígidos por la edad. Miller dejó escapar un suspiro impaciente, cambiando su peso de un pie a otro. Estaba acostumbrado a la velocidad, a la eficiencia, al cumplimiento inmediato. La lentitud del anciano lo castigaba, otra señal de su obsolescencia. Cuando Randall abrió la billetera, apareció una esquina descolorida de una fotografía, el fantasma del rostro de un joven. Por un fugaz segundo, la imagen pareció alejar a Randall del soleado patio de armas. Él ya no estaba allí. El mundo quedó en silencio, reemplazado por el calor húmedo y opresivo de una noche de jungla. El aire estaba cargado de olor a barro y descomposición. La única luz provenía de una vela que chisporroteaba. Un hermano de armas, con el rostro cubierto de sudor y manchado de pintura de camuflaje, le sujetaba el brazo. El sonido era agudo y rítmico. Un trozo de bambú afilado sumergido en una tinta cruda hecha de pólvora y ceniza. Podía oír la voz de su capitán, un susurro bajo que era más poderoso que un grito. Nunca sabrán nuestros nombres. Nunca encontrarán nuestros cuerpos. Pero sabrán que estuvimos aquí. Esta marca es nuestra piedra, nuestro recuerdo. El símbolo que tomaba forma en su piel era una serpiente enroscada. Sus colmillos se apretaron alrededor de una única estrella solitaria. Un pacto hecho en el corazón de la oscuridad. Una promesa a una unidad fantasma que pronto sería borrada de la historia. Parpadeó y la jungla desapareció. El brillante hijo de Georgia estaba en sus ojos. El sargento Miller lo miraba fijamente, con la mano extendida, con la palma hacia arriba, exigiendo. El momento del recuerdo, el destello de una vida vivida en las sombras, había pasado desapercibido para todos excepto para él. Cerca de allí, una mujer llamada Sara agarraba su teléfono con los nudillos blancos. Ella era esposa de un militar y había visto su cuota de bravuconería, pero esto era diferente. Esto fue crueldad. Ella estaba tratando de tomar una fotografía de su hijo en el muro de escalada cuando unas voces elevadas llamaron su atención. Ella observó a los jóvenes Rangers. Inflándose el pecho, suspirando unos por otros a expensas de la dignidad de un anciano. Le revolvió el estómago. Sabía que no podía intervenir directamente. Solo empeoraría las cosas. Pero ella no podía quedarse allí parada sin hacer nada. Recordó una conversación con su padre, un sargento mayor retirado, un hombre que había olvidado más sobre el ejército de lo que estos jóvenes Rangers jamás sabrían. Él siempre le había dicho, el respeto no se trata del rango en el cuello, se trata de los kilómetros en el alma. Ella marcó rápidamente su número. Papá, dijo ella en voz baja. Estoy en el día familiar en Benning. Hay un grupo de guardabosques aquí, y la voz de su padre al otro lado era tranquila, pero podía oír el acero debajo. ¿Qué pasa, cariño? Describió la escena, las burlas, los insultos, la exigencia de identificación. Se están burlando de su tatuaje. Papá, está viejo y descolorido. Parece una serpiente con una estrella. Se escuchó una fuerte inhalación al otro lado de la línea seguida de un largo silencio de muerte. Por un momento, Sara pensó que la llamada se había cortado. Papá, ¿estás ahí? Sara, dijo,
y su voz era completamente diferente. Era apretado, urgente, desprovisto de toda calidez. Describe al hombre. ¿Cómo se llama? No lo sé, susurró. En ese momento, la voz de Miller se escuchó a través del césped. Vamos, viejo. La identificación. Vamos a verlo. ¿Cómo te llamas? Randall Bishop. Nunca he oído hablar de ti. Sara le transmitió el nombre a su padre. Su nombre es Randall Bishop. El silencio que siguió fue aún más profundo que el primero. Cuando su padre volvió a hablar, su voz era un susurro ahogado. Dios mío, Sara, escúchame. No dejes que ese hombre se vaya. Haz lo que tengas que hacer, pero que no se vaya. Voy a hacer una llamada. No tienes ni idea de a quién estás mirando. La línea se cortó. Sara se quedó congelada, con el corazón latiendo con fuerza. La multitud en torno al enfrentamiento iba creciendo. Un círculo de testigos silenciosos de una humillación que rápidamente se acercaba a su punto máximo. Ella miró a Randall Bishop y su tranquila dignidad frente a tanta arrogancia y una escalofriante comprensión la invadió. Los jóvenes guardabosques pensaron que eran depredadores acorralando a sus presas. No tenían idea de que eran un grupo de niños pinchando a un dragón dormido. La llamada telefónica del sargento mayor retirado Wallace cayó en la oficina del comandante de la base como un rayo. El ayudante de turno, un joven capitán acostumbrado a programar reuniones y atender llamadas de políticos, no estaba preparado para la cruda urgencia en la voz de Wallace. No me importa si está reunido con el mismísimo Dios, ladró Wallace, con la voz quebrada por una emoción que el capitán no pudo identificar. Comuníquese con el general Matthews ahora mismo. Dígale que se trata de Ade Nocturno. Señor, no lo conozco. No es necesario que lo conozca, hijo. Solo diga el nombre. El capitán se estremeció, puso la llamada en espera e irrumpió en el santuario interior del general sin llamar. El general Matthews, un hombre cuyo rostro severo estaba grabado en la base misma, levantó la vista de una pila de informes, con los ojos oscuros por el fastidio. Más vale que esto sea un asunto de seguridad nacional, capitán. Gruñó, señor, tengo al sargento mayor de comando retirado Wallace al teléfono. Está extremadamente agitado. Me pidió que le dijera que se trata de la víbora nocturna y que un hombre llamado Randall Bishop está en la plaza de armas principal. El efecto de esas palabras fue inmediato y aterrador. El color desapareció del rostro del general Matthews. El bolígrafo que tenía en la mano se le resbaló de los dedos, cayendo ruidosamente sobre el roble pulido de su escritorio. Su mirada se dirigió a un pequeño y modesto marco en su aparador. Contenía una fotografía en blanco y negro de una docena de jóvenes con desgastados uniformes de jungla. Sus rostros estaban demacrados y ensombrecidos, pero sus ojos ardían con una intensidad inquietante. Eran fantasmas. Se suponía que todos eran fantasmas. Dios mío, susurró el general, con su voz. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Está vivo. El formidable comandante había desaparecido, reemplazado por un hombre que miraba fijamente el abismo de su propia historia. Se agarró al borde de su escritorio, nudillos blancos. El capitán se quedó paralizado, presenciando una reacción que no podía comprender. Traigan mi auto, ordenó el general, con una voz baja y potente que vibraba con décadas de autoridad. Ahora, reúnan a la guardia de honor de la base. Los quiero en el patio de armas en 5 minutos. Busquen al coronel Jennings en los archivos históricos. Díganle que traiga los archivos sellados de la operación Víbora Nocturna y que busque al comandante del regimiento de Rangers y a todo su personal de mando. Los quiero en ese campo cuando llegue. Muévanse.
De vuelta en el césped soleado, la paciencia del sargento Miller finalmente se había evaporado. La silenciosa negativa de Randall Bishop a dejarse intimidar. Su tranquilo desafío había erosionado la delgada apariencia de control profesional de Miller. Lo vio como un desafío personal, un rechazo a su autoridad frente a sus hombres y una multitud cada vez mayor de espectadores. Muy bien, eso es todo, espetó Miller, dando un paso al frente. Extendió la mano, con clara intención. Iba a agarrar el brazo del anciano. Y escoltarlo físicamente fuera del local. Estás acabado, viejo. Estás causando un disturbio público. Creo que ya es hora de dar un pequeño paseo. Quizás sea conveniente acudir al bar para un chequeo. Comprueba si tienes la cabeza bien puesta. Fue un exceso extremo, una amenaza envuelta en un insulto condescendiente para sugerir que un hombre de la edad de Randall no tenía el descaro de ponerle las manos encima. Era una línea que nunca se debió haber cruzado. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Sara, la mujer que hablaba por teléfono, sintió una oleada de terror frío. Esto estaba escalando mucho más allá de la burla. Justo cuando los dedos de Miller estaban a punto de cerrarse alrededor del brazo de Randall, un sonido cortó el aire, agudo e insistente. No era la música festiva ni el ruido del campo de tiro. Era la ballena de sirenas que se acercaba a un ritmo alarmante. Estas no eran las sirenas de un camión de bomberos ni de una ambulancia. Eran el sonido distintivo y autoritario de un convoy de mando. Todas las cabezas se giraron y los ojos se dirigieron hacia la carretera principal. Una flota de 4 coches negros del personal, encabezados por 2 vehículos de la policía militar con las luces encendidas, avanzaba a toda velocidad hacia ellos. No disminuyeron la velocidad. Se dirigieron directamente al césped del patio de armas, dispersando a las familias que habían estado haciendo un picnic sobre mantas. Los coches se detuvieron bruscamente a menos de 50 pies del enfrentamiento. Las puertas se abrieron de golpe antes de que los vehículos se detuvieran por completo. Los parlamentarios, con uniformes impecables, se desplegaron creando un perímetro amplio e inalcanzable. Se movieron con una eficiencia silenciosa e intimidante que inmediatamente cambió toda la atmósfera del evento. El aire festivo desapareció, reemplazado por un tenso silencio eléctrico. Del coche que iba en cabeza emergió una figura. El sol de la tarde se reflejaba en las 4 estrellas pulidas de su cuello, General Matthews. Lo flanqueaban su ayudante, el sargento mayor de comando de la base, y un puñado de otros oficiales de alto rango con rostros sombríos. Se movieron a través de la hierba como una fuerza de la naturaleza. Sus ojos estaban fijos en el pequeño drama que se desarrollaba junto al banco. La multitud se abrió paso entre ellos como por una mano invisible. El sargento Miller y sus guardabosques se pusieron firmes. Sus cuerpos rígidos, sus rostros una máscara cómica de conmoción, confusión y terror naciente. El perrito de maíz quedó olvidado hace mucho tiempo, tirado en el pasto. La mente de Miller corría, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el comandante de la base, un general de 4 estrellas, respondió personalmente a un disturbio menor con una guardia de honor completa y todo su personal de mando? El general Matthews pasó junto a los guardabosques petrificados como si fueran estatuas. No les dirigió ni una sola mirada. Toda su atención, todo su mundo era el anciano sentado en el banco. Se detuvo a unos metros de Randall Bishop. Durante un largo momento los 2 hombres se miraron el uno al otro. Un sargento de 82 años y un general de 58, separados por décadas, pero conectados por una historia que nadie más allí podría entender. El rostro severo y curtido del general pareció suavizarse. Las líneas duras alrededor de sus ojos se suavizaron. Se fijó en el tatuaje azul-negro descolorido que tenía Randall en el antebrazo.
La serpiente enroscada, con una estrella solitaria entre sus colmillos. Fue exactamente como lo habían descrito los archivos. Luego, en un acto que envió una onda expansiva a través de la multitud silenciosa, el general Matthews se irguió en toda su altura, con la espalda recta. Se llevó la mano a la frente y ejecutó el saludo más agudo y significativo de toda su condecorada carrera. Su voz, la voz de un comandante acostumbrada a resonar en formaciones enteras, era clara y resonante, llena de una emoción que rayaba en la reverencia. Sargento Bishop, dijo, y su voz se oyó a través del silencio atónito. Es un honor, señor. Hizo el saludo con el brazo rígido, una estatua de respeto puro y sin adulterar. Lentamente y dolorosamente, Randall Bishop se puso de pie. Sostuvo la mirada del general y, con una gracia cansada que hablaba de batallas, tanto vistas como invisibles, le devolvió un saludo lento y cansado. El gesto fue un puente a través de 50 años de historia olvidada. El general Matthews dejó caer su saludo y se giró para encarar a la multitud. Su mirada recorrió a los espectadores, a las familias y finalmente se posó con el peso de una avalancha sobre el sargento Miller y sus hombres. Un coronel dio un paso adelante y le entregó al general un expediente delgado. Para aquellos que no lo saben, el general comenzó con su voz ahora fría como el acero. Estás mirando una leyenda viviente. Estás viendo al último miembro sobreviviente de una unidad que hasta esta mañana era considerada un fantasma, el Comando de Asistencia Militar, Grupo de Estudios y Observaciones de Vietnam, Fuerza de Tarea NAITADE. Dejó el nombre flotando en el aire. Para la mayoría no significaba nada, pero para los historiadores militares y los oficiales de alto rango presentes, era materia de mito. Una unidad tan secreta que se ordenó sellar sus registros durante 50 años. Una unidad que oficialmente nunca existió. Una unidad compuesta por los hombres más duros que este ejército haya producido jamás. Enviados a misiones que nadie más se atrevería a emprender. Abrió el expediente. En 1968, durante la ofensiva Ted, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea fue derribado en lo profundo del territorio enemigo en Laos. Llevaba información que, de caer en manos enemigas, habría comprometido todas las operaciones estratégicas en el teatro de operaciones. Habría costado miles de vidas estadounidenses. El general hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Randall. El presidente autorizó un rescate, pero fue considerado una misión suicida. Ninguna unidad convencional podría entrar y salir. Entonces enviaron a NAITADE, un equipo de 12 hombres. Se insertaron 50 millas detrás de las líneas enemigas con un objetivo, atrapar al piloto. Estaban rodeados y eran superados en número 100-1. Durante 3 días lucharon. Lucharon hasta que se les acabaron las municiones. Lucharon con cuchillos y con las manos desnudas. Miró el papel, aunque no lo necesitaba. Consiguieron el piloto. Lo llevaron al punto de extracción, pero la unidad estaba desbordada. El registro oficial establece que todo el equipo fue aniquilado, perdido en acción, los cuerpos nunca fueron recuperados, sus nombres fueron borrados, su misión enterrada, todo por el bien de la seguridad nacional. Pero el registro estaba equivocado. Un hombre sobrevivió, herido, solo, perseguido durante semanas. Se abrió paso a través de la jungla y regresó a través de la frontera. Este hombre, el sargento Randall Bishop. Una ola de asombro y vergüenza invadió a la multitud. La gente lloraba abiertamente. Los jóvenes Rangers parecían como si hubieran recibido un golpe físico. El tatuaje descolorido no fue un error de borracho. Era una lápida. Era una bandera de batalla. Era el último vestigio de una hermandad de fantasmas. El general cerró el expediente con un chasquido seco. Su mirada, ahora ardiendo con un fuego frío, cayó sobre el sargento Miller. Tú,
dijo, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido bajo y peligroso. Tú y tus hombres, llevad la insignia de Ranger en el hombro. Estás aquí, en este suelo sagrado, y te atreves a faltarle el respeto a un hombre que encarna todos los valores que se supone que representa esa placa. Dio un paso hacia ellos. Se estremecieron. ¿Crees que conoces las dificultades? ¿Crees que entiendes el sacrificio? No eres digno de estar a la sombra de este hombre. Su arrogancia de hoy ha traído vergüenza a este uniforme, al regimiento de Rangers y a la memoria de cada soldado que murió luchando por aquello que ustedes tan claramente dan por sentado. Hizo un gesto hacia el sargento mayor de comando de la base. Toma sus nombres, cada uno de ellos. Estarán confinados en los cuarteles y cada uno escribirá un ensayo de 10.000 palabras sobre la historia de Macubesok con un enfoque específico en la fuerza de tarea Night Ade. Lo entregarán en persona en la casa del sargento Bishop con una disculpa formal por escrito. Se volvió hacia Randall y su expresión se suavizó una vez más. Sargento, Randall levantó una mano para detenerlo. General, dijo con voz tranquila pero firme, transmitiendo una sabiduría que avergonzaba toda la ira en el aire. Son solo niños, llenos de pasión. Éramos iguales en su momento. Es fácil olvidar, cuando eres tan joven, que el uniforme no hace al soldado. El soldado hace el uniforme. Sus palabras no fueron una excusa. Fueron una lección. Una lección de humildad, gracia y la fortaleza silenciosa que definió toda su vida. Mientras hablaba, la imagen del tatuaje parecía nítida bajo la luz de la tarde. El mundo volvió a parpadear. Era un hombre joven otra vez, de apenas 20 años, acurrucado en un oscuro y humeante bar en lo profundo de la jungla de Oceanía. El aire estaba cargado de miedo y camaradería. Su capitán, un hombre con ojos que habían visto demasiado, sostenía una aguja en un tintero. No habrá desfile para nosotros, dijo el capitán con voz grave y sorda. No habrá una piedra con nuestros nombres. El mundo nunca sabrá que estuvimos aquí, pero nosotros sí. Este símbolo, esta víbora nocturna, esta es nuestra piedra. Esta es nuestra promesa mutua de que cumpliremos con nuestro deber sin importar el costo. Miró los rostros de sus hermanos, jóvenes que estarían muertos en 72 horas, mientras recibían la aguja uno por uno, marcándose como familia. Como un fantasma, la historia de lo que ocurrió en el campo de desfiles de Fort Benning se extendió como un reguero de pólvora. La esposa del militar, Sarah, escribió una publicación de blog que fue compartida decenas de miles de veces. Los medios de comunicación nacionales lo recogieron. El Pentágono, ante una pesadilla de relaciones públicas y una genuina manifestación de apoyo al héroe olvidado, actuó con rapidez. Una semana después se celebró una ceremonia formal. Frente a toda la base, el general Matthews colocó la Cruz de Servicio Distinguido y un corazón púrpura en el pecho de Randall Bishop. Medallas que había ganado hacía más de 50 años. El ejército emitió una disculpa pública no solo por el incidente, sino por las décadas de silencio. Como resultado directo, se ordenó un nuevo módulo de capacitación sobre historia militar y la importancia de respetar a los veteranos de todas las épocas para todos los soldados entrantes, comenzando por el regimiento de Rangers. Unas semanas más tarde, Randall estaba sentado en su mesa habitual en un restaurante local, un lugar tranquilo donde nadie sabía su nombre, o al menos fingía no saberlo. Estaba revolviendo una taza de café negro cuando sonó la campana sobre la puerta. Un joven vestido de civil entró con aspecto inseguro. Examinó la habitación y sus ojos se posaron en Randall. Era Miller. Se acercó al stand, su postura ya no era arrogante, sino vacilante y humillada. Se quedó de pie junto a la mesa, cambiando su peso. Señor, sargento Bishop. Randall miró hacia arriba y asintió.
Hijo, siéntate. Miller se deslizó dentro de la cabina. Parecía exhausto. Colocó un documento encuadernado de forma gruesa sobre la mesa entre ellos. Este es mi ensayo, señor, y mi disculpa formal. Randall lo apartó suavemente. No necesito leerlo. Solo necesito saber si lo entiendes. Sí, señor, dijo Miller en voz baja. Ahora lo entiendo, pero si no te importa que pregunte, no quiero saber nada de la batalla. Los informes cubrieron eso. Quiero saber sobre los hombres con quienes serviste. ¿Cómo eran? Y así, Randall Bishop comenzó a hablar, no de tiroteos o emboscadas, sino de pequeños momentos humanos. Contó una historia sobre un hombre llamado Díaz que podía preparar una comida gourmet con raciones de pescado. Habló de su capitán, quien les leía poesía en la oscuridad antes de una misión. Pronunció sus nombres, devolviendo la vida a los fantasmas, no como soldados, sino como hombres. Durante una hora, el joven Ranger escuchó mientras sus nociones preconcebidas de heroísmo y de guerra eran desmanteladas y reconstruidas en algo más verdadero, algo más profundo. Cuando Randall terminó, Miller simplemente asintió, sus ojos se llenaron de una nueva comprensión. Se levantó, colocó un billete de $20 sobre la mesa para el café, señor. Gracias. Se dio la vuelta y salió del restaurante, era un hombre diferente del que había entrado. La historia de Randall Bishop es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros y sus mayores batallas a menudo están ocultas a la vista. Si te conmovió su valentía y humildad, dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias de héroes modestos.